Hola, mi nombre es Nicolás González y junto a mi compañero Santiago Rivera vamos a hablar de los flip-flop. Los siguientes contenidos o temas que tendrán las diapositivas son los tipos de flip-flop, su configuración interna, la ecuación característica que lo representa, su tabla de características, las tablas de excitación y las aplicaciones generales de los flip-flop. Bueno, comencemos con la pregunta, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es una unidad básica de memoria que permite realizar operaciones lógicas secuenciales y son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales. Normalmente se usan en unidades de registros para el almacenamiento de datos numéricos binarios. Existen dos distintos tipos, los cuales son asíncronos, que solo tienen entradas de control, o sea, dos entradas variables, y síncronos, que poseen estas mismas entradas de control, pero añadido a esto tienen un reloj. Eh, las características generales de los flip-flop, por mencionar aquí cuatro, son: eh, como primera, asumen solamente uno de los dos estados posibles en su salida. Eh, los flip-flop síncronos o con reloj son disparados por pulsos. Tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie y tienen un par de salidas que son complemento uno de la otra. Bueno, entonces hablemos de los tipos de flip-flop. Los flip-flop tienen cuatro distintos tipos, cada uno con sus características, los cuales son ZR, JK, T y D. Empecemos a hablar del flip-flop SR, que es set y reset. Utilizados con puertas NOR, como se puede ver evidenciado en la imagen de aquí a la izquierda, tenemos estas dos compuertas NOR, que son dos OR negadas, y también tiene como variables de entrada S y R. Mientras que como variables de salida tiene Q y Q negado o Q complemento, que en este caso viene siendo Q la que trataremos de manipular o trataremos de mostrar su salida. Existen, además del diagrama lógico que mencioné anteriormente, existe también otra forma de representarlos por diagrama de bloque, como se muestra acá, que básicamente se refiere a lo mismo, dos de entrada, dos de salida, pero de una forma más simplificada. Y para su funcionamiento tenemos los siguientes parámetros o tabla de estado que nos lo representa. Bueno, entonces este tipo de flip-flop tiene ciertas características que voy a mencionar. Cuando sus dos estados, o sea, en sus entradas CS, que se refiere a set y R a reset, si ambas están inactivas, su estado no cambia. O sea, si ambas se encuentran en cero, su estado va a ser igual, no cambia. Mientras que si R se activa y S no, entonces se va a encontrar en un estado bajo, por lo que Q queda en cero. Cuando se activa S pero no se activa R, se queda en un estado alto, por lo que Q queda en uno. Y cuando ambas, o sea, no se permite activarse y reset simultáneamente, porque es inviable, por supuesto, hacer este tipo de operación. Entonces, la fórmula característica que representa los flip-flop SR es la siguiente, que se muestra aquí a la derecha, donde Q se refiere a nuestra salida, Tn más 1 se refiere al instante de tiempo inmediatamente posterior en el que el circuito responde, Tn se refiere al momento en que se aplican las entradas, también como se demuestra acá. Q0 es la salida al instante, que pues en este caso no varía porque es la primera salida, y con más pues salían las salidas resultantes, y todo esto se ve representado en la siguiente ecuación. Bueno, esta ecuación característica funciona del mismo modo para los flip-flops síncronos. Los flip-flops síncronos, al igual que los flip-flops asíncronos, tienen dos variables de entrada y dos variables de salida, como se había mencionado antes, pero a este se le añade un reloj. Este reloj funciona con unas pulsaciones, ya sean altas o bajas, pero mayormente se usan altas, ya que cuando son bajas da los resultados de las salidas fijas, ya siendo para Q normal 0 y para Q complementada 1. Entonces también podemos ver el diagrama del circuito más a detalle y vemos que es del mismo modo, donde hay tres entradas, pero dos compuertas AND y dos compuertas NOR, al igual que dos variables de salida. Aquí se puede ver un cronograma de los distintos estados altos y bajos que toma el flip-flop en cada momento y su tabla de verdad, que para entender su funcionamiento lo voy a explicar. Entonces, cuando digamos tomo en S0, en R1, en Q1 respectivamente, entonces Q1
R1 y S0. Entonces al multiplicar R por 1, o sea, R que en este caso es 1, 1 por 1 me daría aquí 1. Y lo mismo pasa con S, 0 por 1 me daría 0, se me mantienen igual. Habíamos mencionado que aquí hay un 1, ¿no? Entonces en el primer instante antes de realizar el cambio en la memoria del reset, entonces esto se mantenía en 1 de que era el estado que mencionaba acá. Pero esto tiende a variar porque ahora cuando tengo uno por uno me da uno respectivamente, pero al negarse me da cero la salida, como se puede ver en Q+, que es en el instante de tiempo que cambió. Y por contrario, como es el complemento, pero también se puede evidenciar por la operación, me daría Q complemento 1. Entonces eso funciona del mismo modo para cada una de las partes de la tabla, aplicándose la característica que había mencionado al inicio, que dice que hay salidas que se complementan unas de otras, ya que poco a poco así se va complementando la tabla y como son estados de memoria van cambiando, aunque sus variables de entrada no tengan realmente una variación. Bueno, entonces ahora la siguiente parte la va a pasar a explicar mi compañero Santiago. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Santiago Rivera y continuaré con la explicación de los biestables. Similar al comportamiento de un biestable JK con sus entradas unidas, cuando el flip-flop T en su ingreso recibe un 0, una transición de reloj no cambia el estado del flip-flop, caso contrario, cuando recibe un 1, si el reloj pasa de 0 a 1, el valor que almacena el flip-flop permanece igual. Aquí podemos observar la implementación de un flip-flop T con dos entradas del flip-flop T del tipo SR, Set and Reset, conectadas con compuertas AND. Esto se hace con el fin de permitir un cambio de estado cada vez que se le ingresa un dato distinto al tipo T. Aquí observamos su tabla de comportamientos. Para el comportamiento del biestable en su tabla de estados, la variable de ingreso se complementa a la variable de salida. Es decir, cuando T es igual a 0, el estado de Q no cambia. Entonces la ecuación sería Q igual a Q del estado siguiente. Pero cuando T se torna 1, Q se complementa, por lo tanto Q del estado siguiente es igual a Q negado. Así pues, se usa una ecuación característica del comportamiento del biestable como una compuerta XOR. Es la siguiente que podemos observar aquí. Si en las notaciones observamos este círculo en la entrada del CK, esto nos indica que el flip-flop o el biestable tomará en cuenta la entrada del biestable cuando el pulso del reloj sea 0. Si es 1, la entrada tomada no será tomada en cuenta. Con dos entradas de datos de ingreso, el biestable John Keep o JK cumple una función similar de registro básico que las compuertas LAN 1. Así describe dos comportamientos como un biestable T o un SR. A continuación, es posible observar la representación de un JK asíncrono. Así se deduce una ecuación característica del estado siguiente como la que representamos aquí. Cabe tener en cuenta que asíncrono quiere decir que el biestable no forma parte no implementa un reloj de activación. Entonces, aquí vemos los ingresos JK conectados con compuertas AND y sin reloj, y aquí está su tabla de estado. Dado que pues no es asíncrono, cuenta con cuando sus variables de ingreso en J y en K son 1, 1, se conservan válidos. Entre sus características de funcionamiento, es posible determinar que si sus entradas se encuentran en estado alto y el reloj transita de 1 a 0, el flip-flop mantiene el estado previo, y si es 0, toma un estado opuesto al que se encontraba previamente. Entonces ya este es un ejemplo de un biestable JK que implementa ya un reloj. Aquí se encuentra el reloj. Esta es su configuración interna que encontramos dentro de nuestro flip-flop y su tabla de características. Entre los tipos de flip-flop más característicos encontramos el flip-flop delay o flip-flop tipo D.
Este biestable representa uno de los más sencillos que se pueden encontrar en el mundo de los biestables, dado que su función es, luego de un pulso de reloj, permitir que lo que ingresa por D salga por cualquiera de sus salidas Q, ya sea Q o Q negado. Aquí encontramos la tabla de funcionamiento de este flip-flop. Entonces, como podemos observar, lo que ingresa aquí es lo que sale acá. Esto representa la ecuación de estado siguiente, ¿ok? Entonces, para la función interna o alterna implementada, observamos este comportamiento este tipo de flip-flop que usa pues compuertas negadoras y NAND. Y encontramos la tabla de estados y la ecuación característica que se deduce de este comportamiento de flip-flop, que es esta que encontramos acá. Entonces, así como describe su comportamiento, la ecuación de estado siguiente es lo mismo que ingresa pues, por su entrada. Aplicaciones de los flip-flops. El uso de cristales en circuitos integrados comprende un amplio panorama en elementos de la vida cotidiana, como es el caso de los RS, que se observan en relojes y hornos microondas, o ya en la elaboración de circuitos más elaborados, como las freidoras de aire y estufas, que se le atribuyen a los JK, o contemplando el uso principal de los T en articulación de interruptores o dispositivos de inicio analógicos como botones. Y el más característico de todos, como es el procesamiento señal de digitales, detección de eventos, sincronizador de datos, contador o transmisor de datos, como lo hace efectivamente el biestable tipo D. Con esto cerramos nuestra presentación sobre los biestables y sus tipos, sus características y sus usos, y les agradecemos a ustedes su atención. Muchas gracias y hasta luego.